Buenas noches, mis hermanos. Muy agradecidos con ustedes, primeramente, con mi Padre Celestial. El día de hoy, pues, queremos agradecerle primeramente a nuestro Padre que está en los cielos, porque Él nos ha dado la oportunidad, tanto a ustedes de escuchar y a mí como brindarles la palabra, para brindarles es el tema que yo les traigo el día de hoy. Entonces, quiero empezar con una oración para que todo sea edificante para nosotros y empecemos con buen pie el día de hoy. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos, Padre bendito, en esta noche, Señor Jesús, porque tú has brindado, Padre Santo, este material, tú has brindado la oportunidad de dar la palabra, Señor Jesús, para que tus siervos y tus hijos, Padre bendito, la puedan escuchar, Padre bendito, y pueda hacer un rema en ellos, Señor Jesús. Agradecemos, Padre bendito, porque tú, Señor amado, has puesto, Padre Santo, este tema, tú has puesto la palabra el día de hoy, Señor, porque más de alguien va a ser tocado, Señor Jesús. Más de alguien va a tener el rema en su corazón, Padre bendito, y va a decir, sí es cierto, Padre bendito, así como lo has hecho conmigo, Señor Jesús. Te brindamos, Señor Jesús, y ministramos los ambientes tanto en la casa del hermano, en la casa del siervo y en la casa de tu Hijo, Padre bendito, para que la puedan recibir con gozo, Señor Jesús, para que pueda ser, Padre, para que la palabra de hoy pueda estar en sus corazones, Padre bendito. Te agradecemos, Señor Jesús. Así es, Padre bendito. Amén. Bueno, amado hermano, quiero empezar no ministrando, sino dándole la palabra o el versículo, ¿verdad? Que está escrito en Jeremías 32:27. Si usted lo tiene en la mano, lo tiene en su celular, lo tiene en su Biblia, lo pueda buscar, ¿verdad? Y así mismo lo pueda leer conmigo. He aquí dice la palabra: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y yo me quiero detener aquí, hermano, en yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Y qué es la carne, hermano? La carne somos nosotros, ¿sí? Somos nosotros cuando fuimos creados por Dios, somos nosotros en este tiempo, independientemente en qué momento nosotros hayamos nacido, hayamos crecido, nosotros somos la carne, nosotros somos hijos, somos posesión, no sé cómo decirlo, pero creo que se entiende cuando se dice acá, Dios de toda carne, que Él es dueño de nosotros. Aquí quiero llegar con esto, hermano, que nosotros no tenemos que dudar en algún momento que nosotros somos hijos, que nosotros tenemos un padre, si lo queremos ver de esta manera, un propietario. ¿Y a qué lo quiero llevar con esto? Porque cuando nosotros hablamos de carne, en algún momento hemos pensado en nuestra vida un pecado, y está bien, y no está mal que lo pensemos de esa manera, sino que quiero que demos o que sepamos que a pesar de nuestros pecados, nosotros como carne somos aún hijos, somos aún siervos, somos aún, no sé cómo llamarlo, pero Dios es nuestro propietario. A eso es a lo que quiero llegar, hermano. Y después dice Jeremías 32:27, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿A qué se referirá Dios con eso? Y es aquí donde yo quiero llevarlo e irme al siguiente versículo, solo para que tengamos o veamos un poquito más sobre la carne. Dice Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y es aquí a lo que le decía anteriormente. Nosotros somos la carne de Cristo, nosotros somos la carne que Dios creó, nosotros somos hijos de Dios, pero con el pasar del tiempo nosotros hemos distorsionado ese tipo de carne, lo podemos llamar de esta manera, y hemos adquirido los pecados, hemos adquirido las malas costumbres, las malas enseñanzas, porque miramos lo que hace el mundo, mas no miramos lo que hizo Dios, mas no miramos lo que hace el Evangelio. Entonces, y ahí es donde nosotros nos vamos distorsionando y vamos cambiando de ser, digámosle, una buena carne a ser una carne que no sabe bien, a ser una carne que está mal, que cuando usted la quiera cocinar, digámosle de esta manera, no le va a quedar exquisita. Y era lo que decía aquí en Romanos, esto es mi carne. O sea, estas son las malas costumbres que nosotros como cuerpo hemos adquirido.
Y como dice, y lo repito, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nosotros tenemos la disposición de querer hacer el bien, pero la carne, las malas costumbres hacen que nosotros, como hijos, como siervos, ¿qué le puedo decir? No las hagamos, solo las pensemos, ya no las accionemos, ya no las accionemos y no lleguemos a realizar de lo que está aquí a lo que está acá físicamente, una buena obra. ¿Qué le puedo decir, hermano? Nos hace tanto daño el querer tal vez estar bien en el mundo con los demás, o con los que nos rodean, con nuestro ambiente laboral, nuestro ambiente estudiantil, XY. Pero todo eso hace que nosotros, como carne, estemos mal. Que nosotros, como hijos, estemos adquiriendo cosas del mundo, o estemos adquiriendo o haciendo más fuerte el pecado que ya está en nosotros. Porque miramos esto o hacemos aquello y todo eso nos viene lastimando primeramente a nosotros como hijos, porque eso hace que nosotros vengamos y nos queramos ir por el lado más ancho, no agarremos el lado más angosto que es Cristo. Bueno, pasando de esto, hermano, quiero llevarlo a este otro punto. Y dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando nosotros hablamos del verbo, el verbo es la palabra. Y cuando dice el verbo era con Dios y el verbo era Dios, yo lo comprendo de esta manera. Que si usted lee desde el primer libro del Antiguo Testamento al último libro del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que en muchos versículos hay varios personajes que escuchan la voz de Dios, que escuchan la palabra. ¿Qué quiere decir? Que escuchaban el verbo en este caso. ¿Y a qué lo quiero llevar con esto? Que si usted ve esos personajes, que si usted lee la Biblia y se da cuenta en las historias que narran de ellos, usted se puede dar cuenta que en muchas ocasiones hay quienes le hacen caso a la voz de Dios y hay quienes no. Y se puede dar cuenta que en muchas maneras les ayuda, porque ganan batallas, disciernen los tiempos, cambian sus actitudes, mejoran la comunión con Dios. Pero ese al momento de que nosotros, o mejor dicho, ellos escuchaban atentamente la voz de Dios. Vamos al siguiente versículo. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y es aquí donde quiero hacer un pequeño énfasis, porque dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora en el tiempo, hablemos de este, ¿verdad? Desde el primer libro del Nuevo Testamento dice, yo lo puedo ver de esta manera, ¿verdad? Que la palabra ahora se hizo carne. Que ahora en vez de tener y escuchar la voz de Dios desde los cielos, la vamos a tener terrenalmente. Y aquí lo quiero llevar con esto, porque como usted se dio cuenta o ha leído anteriormente los libros desde el Antiguo Testamento, ahí nosotros escuchamos la voz de Dios. Nosotros la entendíamos como Dios nos la explicaba desde el cielo hacia lo terrenal. Y perfecto, hermano. Está bien que todos esos personajes la hayan escuchado y qué gloria. Y yo me pongo a pensar, qué hermoso era escuchar la voz de Dios. Imagínate cuán bella sería la voz y escuchar y decirle a Josué, decirle a Samuel, hijo esto, hijo aquello. Solo imagínese usted lograr tener ese tono de voz, imagino que es un tono de voz hermoso, y hacerle caso. Pero más sin embargo acá en Juan 1:14 cambia eso, porque dice que la palabra se hizo carne. ¿Pero por qué se hizo carne la palabra? Porque también hubo momentos en los que como hijos o como los personajes del Antiguo Testamento no le hicieron caso a Dios, quisieron hacer su voluntad. Y no le vengo a hablar de quiénes hicieron o no hicieron su voluntad, sino lo que quiero darle a entender a ustedes es que quienes escucharon la palabra
le pusieron atención, fueron glorificados en su momento. Y quienes no, pues no fueron glorificados. Y quienes no, tal vez fueron asesinados. Eso es lo que quiero que usted entienda. Que el escuchar la voz de Dios, esa voz tan bella en su momento, traía cosas buenas. Y el ignorarla traía cosas malas. Entonces, viene Dios y en el capítulo de Juan 1:14, pienso y divago, Dios dijo, bueno, mis hijos no me escuchan. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? Les puedo demostrar que está bien, ellos son carne y tienen relación con el mundo, con lo que no es bueno. Y yo les trato de hablar y más sin embargo no me escuchan. Entonces Él dijo, yo les quiero demostrar que la palabra puede ser carne. Y aún habitando en el mundo, esa palabra, aún estando en carne, va a hacer cosas buenas. Y dice, entre paréntesis, y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre. Y es aquí donde Dios nos demostró que si nosotros escuchamos lo que viene siendo la palabra, leemos la palabra, escuchamos las prédicas, venimos a las enseñanzas, nosotros podemos hacer gloria. Porque estoy seguro que usted conoce las maravillas que hizo Jesús. Porque acuérdese que el Verbo se hizo carne. ¿Y quién era? Era Jesucristo. Y yo creo que usted ha escuchado las historias. Si no las ha leído, pues las ha escuchado. Ya sea acá en la prédica, que usted escucha prédicas en su casa, y ha escuchado las maravillas que hizo Dios. Y es aquí donde Dios, Jesús, nos demostró. Y usted se puede dar cuenta que si nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón, aún siendo carne, nosotros podemos hacer maravillas. Podemos quitarnos el pecado. No podemos caer en tentación. Porque nosotros tenemos tentaciones, yo lo miro de esta manera, vanas, en el sentido de que tenemos vanidad por aquello, o un afán por esto. Y puede ver que tal vez es mínimo, pero acuérdese la tentación que tuvo Jesús en el desierto. ¿Quién lo estaba tentando a él? Era Satanás. Imagínese usted, y miremoslo, el poder de tentación que tuvo Jesús con el nivel de tentación que hemos tenido nosotros en el mundo. Yo pienso que hay una gran diferencia, porque Jesús fue tentado por el mismísimo Satanás y le ofreció cosas. Y nosotros a veces somos tentados, lo voy a decir así, por una potestad mínima. ¿Que tiene poder? Sí. Pero estamos hablando que si nos dejamos tocar nosotros por esa potestad mínima, quiere decir que nosotros no tenemos esto. No tenemos la palabra y la escuchamos acá. Y ahora usted me va a decir, sí, pero Jesús fue hecho. Sí, Jesús fue directamente hecho con toda la palabra. Pero hay algo maravilloso, porque eso lo hicieron en el sentido de que nosotros, como hijos, viésemos, escuchésemos que aún alguien en carne, teniendo la palabra, puede hacer maravillas. Alguien en carne puede venir y hacer maravillas, dar sanidad. Hermano, imagínese usted la maravilla que hacía Jesús. Hacía crecer la mano, daba la vista. Y usted tal vez cuando lee la palabra, lee las historias, dice, ¡ah, qué maravilloso es mi Jesús! Pero ¿por qué no piensa usted? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿Qué lo detiene a usted para hacer esas maravillas? ¿Sabe qué lo detiene? El que usted y yo, principalmente, o muchos, no creemos en su totalidad en la palabra. ¿La escuchamos? Sí. ¿Nos hace rema la palabra en algún momento? Sí. Pero ¿será que la creemos en su totalidad? Ya eso es a lo que lo quiero llevar. Y ese era el punto, tal vez de los primeros 2-3 versículos con esto. De que
nosotros fuimos creados, como lo dice Génesis, si no estoy mal, 1:26. Que el hombre fue creado, la mujer fue creada, y se llamará varón y varona. Fuimos creados del polvo. Pero escuchaban la voz de Dios ellos. Ellos la escuchaban. Mas sin embargo, como lo que le pasó a Eva, que también fue tentada por la serpiente. Sí, ella fue tentada directamente por la serpiente. Pero ¿será que ella escuchó la palabra de Dios en su totalidad? O ella solo quiso escuchar lo que quiere. Y tal vez ahorita lo puede tomar usted como chiste, ¿verdad? De la mujer solo escucha lo que quiere escuchar. Pero no es así, no lo tomemos de esa manera. Y si lo pensamos, tampoco lo pensemos de esa manera, sino piénselo usted en el sentido de que, ¿será que Eva escuchó la palabra? Ahora pregúntese usted, ¿cuántas veces usted ha escuchado la palabra? O yo mejor, ¿cuántas veces yo he escuchado la palabra y la ignoro? Y tal vez por ignorarla no hago maravillas. Tal vez por ignorarla me desvío del camino y por eso me pasa aquello. Porque Dios me habla y tal vez no escucho su voz acá, esa voz tan bella, pero Dios nos habla a través del pastor, nos habla a través de las enseñanzas. O en este caso, el servicio del domingo, el levantamiento de los hijos, el grupo de oración, el discipulado los días jueves, la enseñanza pedrona, la doctrina, la escuela profética. Como dice el pastor, nosotros aquí tenemos, comida, tenemos leche, tenemos pan, tenemos un sustento. Pero somos nosotros quienes decidimos, al igual que algunos personajes, no escuchar la voz de Dios. Y por eso es que nos pasan las cosas. Y por eso es que nos vamos y por eso nos alejamos de la iglesia. Pero es por eso mismo, hermano. Porque nosotros no creemos en la palabra. O no creemos en su totalidad. O solo creemos lo que queremos creer. ¿Que voy a ser salvo? Sí, va a ser salvo. Pero busca de Dios. Que solo creemos en qué bendición yo recibo. Sí, hermano, y está bien que usted tenga esa fe y cree en recibir, sí. Pero también creo que tenemos que accionar más, creer más y buscar más. Porque acá nos dice en Hebreos 1:3, el Hijo nos muestra el poder y la grandeza de Dios, porque es igual a Dios en todo. Y aquí quiere decir, yo lo entendí de esta manera, que Él era igual porque Él tenía la palabra. Que Él era igual porque creía en lo que a Él se le fue inculcado desde el vientre, desde que era pequeño hasta que fue grande. Él siempre vino y creyó en la palabra de Dios. Y con su gran poder hace que el universo siga existiendo, que gracias a Jesús, que creyó, nosotros seguimos existiendo, hermano. Porque Él estuvo en la cruz por nosotros. Él estuvo en la cruz para que nosotros como carne quitáramos ese pecado. Pero ¿cómo? ¿Cómo fue que vino Jesús? Porque no solo fue, vamos a crucificar a mi Jesús que le dolió tanto. Y ahí va a estar todo bien, no. Sino Él tuvo su proceso. Y en su proceso fue que Él nos demostró a nosotros como hijos, como siervos, que si nosotros creemos en Dios y tenemos nuestra confianza plena en Dios, yo puedo quitarme el pecado que me hace daño a mi vida. Porque yo no soy un santo, hermano. Yo estoy acá ahorita y pienso, sí, pues que en esto lo siento. Y tal vez le estoy dando a usted la palabra, pero en mí mismo me estoy atacando yo, leyendo lo que le estoy dando. Porque digo yo, ¿cómo soy tan tonto? Disculpe la palabra. De aún sabiendo que Dios nos demostró dando a su Hijo por nosotros, aún yendo al pecado. ¿Cómo yo soy tan tonto de hacer eso? Sí, mire, aquí está la palabra y aquí está lo que Dios hizo con nosotros. Porque Dios nos quiso demostrar que siendo carnes y creyendo en su palabra era más que suficiente.
Pero nosotros somos tan tercos, hermano, tan tercos, que aún teniendo la palabra y siendo carne y recibiéndola diariamente, nos vamos siempre por el otro lado. O tal vez no siempre, en su mayoría. Nos desviamos del camino. Y dice la palabra, Él logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. ¿Y cómo logró eso Él? Pues Él demostró en su carne que sí podemos ser tentados. Él demostró en su carne que somos dañados, que hay potestades que nosotros aún no podemos batallar. Y se dio cuenta de eso porque no creíamos en la palabra. Y tal vez no usted ni yo, sino los escribas. No creían en la palabra. No creían en las maravillas de Jesús que hacía. Y teniéndolo a Él en carne, con toda la palabra llena, no creían. Entonces, Jesús vino y le demostró a nuestro Padre que está en el cielo, le demostró a Dios que sí somos tentados. Y a partir de eso, Él nos perdonó. Dios vino y tuvo misericordia con nosotros y nos perdonó. Y después subió al cielo y se sentó a la derecha del trono de Dios. El Hijo de Dios es superior a los ángeles. Sí. Pero acuérdense que fue superior porque creyó en su totalidad, que es algo que a nosotros nos cuesta, que es algo que a nosotros nos cuesta poner en práctica. Y quiero terminar así, breve o fácil, no sé cómo decirlo, con Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y es aquí donde lo quiero llevar al inicio con el tema. ¿Cree en la palabra? ¿Nosotros creemos en la palabra, hermano? Yo creo que nos podemos analizar nosotros mismos y saber si es lo que está en Marcos 9:23, nosotros lo ponemos en práctica. Si lo que está en Marcos 9:23, nosotros de verdad creemos eso, que lo que está aquí nosotros lo creemos. Porque mire quién dice eso. Jesús le dijo. ¿Y por qué Jesús le dijo? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Porque Jesús sabía, Jesús ya lo había puesto en práctica, de como Él cree en su totalidad, en la palabra de Dios, podía hacer cosas que para nosotros son imposibles. Y para eso está el ejemplo de Pedro, que Jesús iba en las aguas, iba caminando sobre las aguas, hermano. ¿Y qué pasó? Vino Pedro, Jesús lo llamó, cuando lo vio, creyó al principio, pero ¿qué pasó después? Se echó su piscinazo. ¿Sí o no, hermano? Pero, ¿por qué pasó eso? Yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros, porque al principio recibimos la palabra y la recibimos cuando estamos acá en la iglesia, la recibimos con tanto gozo, con tanto amor, que decimos sí, amén. Pero yo creo que eso solo es acá, solo es adentro. Y no se lo digo por ustedes, sino lo digo porque a mí me ha pasado. Yo recibo acá dentro en la iglesia, recibo la palabra y digo, amén, Señor, así va a ser. Y me voy de aquí saliendo de la iglesia y voy con ese gozo, pasan los días y voy con ese gozo. Y sigo con ese gozo, pero llega un momento donde me pasa como Pedro. Digo, reacciono, estoy en el agua. Y chifluque, hermano, me echo mi piscinazo. Pero, ¿por qué se debe eso? Acuérdense que cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro no estaba al 100 con Jesús. Pero ¿qué pasa después? A pesar de que lo nega, ¿qué pasa después? Porque acordemos que también Pedro niega a Jesús. Pero ¿qué pasa después de eso? ¿Qué hace Pedro? Narran las historias que con sus sombras él hacía maravillas. Pero tuvo que pasar Pedro de medio creer, leo hasta aquí, a leer hasta aquí. ¿Qué quiero decirle? Que pasó de, está bien, lo creo porque lo veo, a un proceso donde
lo creo porque lo estoy viviendo, a un proceso donde lo creo. Porque Cristo me ha demostrado, o Jesús me ha demostrado, que si yo creo, todo lo puedo hacer. Y así fue Pedro. Y no solo él, así fueron muchos, que se fueron creyendo en la palabra de Jesús, en lo que Él hizo en la tierra, en su momento de carne, en el cual nosotros somos débiles. Porque nosotros nos jactamos, sí, porque soy carne, peco, el cuerpo es débil. Sí, hermano, somos débiles. O soy débil, porque tal vez no creo en la totalidad en lo que Dios me está diciendo. Porque solo leo, escucho lo que yo quiero creer. Porque tal vez aquí me dice, no aborrecerás, perdoná, seguí caminando. Pero yo solo escucho, venía a la iglesia. Ya, anda a calentar la silla. Me ha pasado, hermano. Y tal vez me estoy ministrando ahorita con usted. Pero yo creo que es parte de nosotros, o parte mía, que tenemos que buscar más de la palabra. Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que ser más como Jesús. Porque tenemos que llegar a la estatura de Jesús para llegar al cielo. Acuérdense que los tiempos ya vienen, hermano. Y tal vez digo lo que todo el mundo le dice, sí. Pero yo creo que si usted no lo ve, ahorita que los tiempos ya vienen, estamos mal. Y tal vez yo en mi ignorancia en muchas cosas de la Biblia. Pero si de algo sí creo yo y estoy seguro es que Cristo ya viene. Y por eso yo trato de venir. Aunque a veces yo soy el que me jalo las orejas para venir o me jalo el pelo para venir. Porque a veces, se lo voy a contar en confianza, a veces soy yo el que a veces no quiere venir. Soy yo el que a veces digo, hoy no, estoy cansado. El que a veces soy yo, y escuche bien esto, soy yo el que hace débil la carne. Porque no son los demás. A veces soy yo, Josué Gómez, el que a veces hace que yo estoy en un punto donde mi estatura de carne, digámoslo así, con la palabra está aquí, pero dejo de venir un día y vengo y mi estatura se hace así. Mi estatura en carne, mi estatura en querer lo del mundo. Y eso es lo que sucede, hermano. Eso es lo que me ha pasado. Y a eso es a lo que me quería enfocar. Y yo lo quería demostrar como Dios me lo demostró a mí. Que Jesús siendo carne pudo hacer maravillas porque creyó. ¿Y por qué nosotros no? Porque Él lo dice en Jeremías. Dios de toda carne. Él es Dios de nosotros. Y ahora aquí respondo a usted la pregunta que decía así. ¿Será que hay algo difícil para mí? Decía Dios. Y yo creo que esa pregunta se responde sola cuando miramos las maravillas de Jesús. Cuando miramos las maravillas de la carne. Cuando era Jesús carne. Y hermano, pues déjeme decirle que eso es lo que yo le quería venir a decir a usted el día de hoy. Y tal vez no yo, sino Jesús. Sino aquella inquietud en mi corazón de buscar algo relacionado de por qué nosotros pecamos. Y con eso quería terminar, hermano. Que Dios le bendiga en esta noche, que Dios le guarde y pues espero haber hecho el tema, mejor dicho, espero que el tema haya hecho en usted algún rema. O por lo menos, tal vez no tanto que le impactara, pero por lo menos le haya dejado alguna intriga y pongamos a pensar que por qué Jesús siendo carne pudo hacer muchas cosas y por qué nosotros no. ¿Y qué es lo que nos pasa? Y lo exhorto a que creamos en la palabra, a que sigamos caminando, aunque sea regañadientes vengamos. ¿Por qué? Porque más de algo nosotros escuchamos. Y ese algo que nosotros logremos escuchar o logremos leer va a ser parte de un fruto para nosotros mismos y un fruto para nuestra familia. Que Dios le bendiga en esta noche, hermano. Bendecido día. Amén.